Ahí está. Muy buenas noches, nuestros hermanos. En esta oportunidad hicimos una grabación para los hermanos del SEBE y estamos invitados aquí algunos de ustedes, hermano Oscar Esquité, hermana Sandra y hermana Vanessa y algunos otros que quizás se incorporen. Hermano Byron, buenas tardes. Buenas tardes, hermano Francisco. Buenas tardes, hermano Oscar, hermana Sandra. Cada uno sean bienvenidos. Pues es una bendición poder estar nuevamente con ustedes y vamos a estar compartiendo este tema esta tarde. Hermano Francisco, cuéntanos de qué nos vas a estar platicando. Es una filosofía, las filosofías griegas antiguas y que ahora pues todavía están en nuestro medio. Pensamos que no están, pero sí están. Los epicúreos y los estoicos del tiempo antiguo, antes de Cristo, durante Cristo y ahora en nuestros tiempos. Vamos a orar, hermano Byron, por favor. Gracias. Cerramos nuestros ojos y ponemos en el tiempo del Señor este espacio que nos permite para poder compartir. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta tarde. Bendecimos, amado Señor, tu nombre. Señor, te pedimos por nuestras vidas, Señor, por nuestra casa, por nuestra familia, Señor, por la situación que estábamos viviendo aún en estos tiempos, pero sabemos que en todo es un propósito, Señor. Que podamos buscar de ti, Señor, que podamos acercarnos a ti, que conozcamos más de ti. Hoy bendecimos tu nombre, bendecimos a hermano Francisco y a cada uno de mis hermanos y hermanas que nos acompañan, como que puedan ver este video y que sea de edificación para nuestras vidas y que podamos seguir, Señor, buscando de ti, buscando la verdad en Cristo Jesús. Que tu Espíritu Santo nos fortalezca. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermano Francisco. Bien, pues de una vez más, bienvenidos a nuestros hermanos. En esta ocasión estamos tocando este tema, algo importante que durante esas tareas que ustedes estuvieron realizando, les dejamos este pensamiento, la relación que había de Isaías, el tiempo de Isaías, el tiempo de Pablo, con ciertas citas bíblicas que se mencionan en la Biblia, y también con el tiempo antiguo, antes de Cristo. Tanto Isaías como el tiempo de Pablo y el tiempo de Jesús, hubo siempre una infiltración griega. Y eso lo vamos a ver pues un poco en la noche de hoy, en esta tarde, perdón. Parte de eso vamos a tener ahí, por favor, en Hechos capítulo 17, verso 16 al 34. Y vamos a leer brevemente acá. A nuestro hermano Oscar desde el hospital, al final pues nos va a dar una ánimo también, ¿verdad? Ánimo, tanto para él como para nuestros hermanos que están en situaciones distintas. Hermano Oscar, ¿puede leer por favor el verso 17, 16 de Hechos, versículo 16? Adelante. Amén. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. El 17, ahora. Así que discutían en las sinagogas con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. Muy bien. ¿Con quiénes estaba discutiendo Pablo? Aquí este texto es parte de una historia que es importante recordar. En Atenas, en Grecia. ¿Quiénes eran estas personas? Leemos, por favor, hermano Oscar. También disputaban con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos, y algunos decían: ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros: parece ser un predicador de divinidades extrañas, porque les predicaban a Jesús y la resurrección. Amén. Los epicúreos y estoicos eran personas o eran filósofos griegos que no eran solamente filósofos que habían nacido en el tiempo de Jesús. Los epicúreos y los estoicos, que es un pensamiento filosófico previo a Jesús, ya estaba infiltrado dentro de algunas iglesias. Los pensamientos epicúreos y algunos pensamientos estoicos no nos dan más luz acerca de qué era lo que ellos pensaban. Sin embargo, hay algunos anales de la historia donde nos explica que ellos profesaban muchas teorías acerca del inicio del cosmos, el inicio de la Tierra, así como también de la muerte y algunas otras cosas.
La filosofía, como nosotros sabemos, son pensamientos, pero esta filosofía estuvo rindiendo dentro del tiempo antes de Cristo y en el tiempo de Cristo. Y después, años después, con Pablo. Por eso Pablo menciona esto ahí en el libro de Hechos, dando una historia de lo que sucedió. Bueno, Pablo no lo escribió, sino que lo escribió Lucas. Lucas escribió el libro de Hechos. Ustedes recuerdan que Lucas era el doctor y investigaba mucho acerca de aquel tiempo. Entonces el doctor Lucas se tuvo a bien escribir todos los acontecimientos y con gran detalle lo muestra aquí en Hechos capítulo 17. Muchos hemos sabido que ahí en el Areópago se juntaron y estaban discutiendo de todo esto. Ahora, veamos un poquito más atrás ahora. En el tiempo de Isaías, vamos a anotar en este momento tres aspectos generales, tres aspectos de la historia. Isaías estuvo en el tiempo de 740 al 687 a.C. Fueron aproximadamente 50 años de ministerio de Isaías, el profeta Isaías. ¿Por qué estamos mencionando Isaías? Porque vamos a leer un versículo rápido, y creo que usted también ya lo hizo en su investigación, donde habla de una frase que al parecer es una infiltración del tiempo y el pensamiento en que Isaías vivió. Sin embargo, esta frase se fue popularizando. Más adelante, allá los griegos tuvieron un pensador llamado Anaximandro. Anaximandro fue una de las personas filósofas que pensaba que el mundo había nacido del agua también, con algunos como tales de Mileto, y empezaban a filosofar del inicio de la creación. Dentro de todos esos pensamientos empezaban a decirse, bueno, si esto pasa o no pasa, pues qué importa, la cosa es que la vida, que siga la vida. Esté o no esté cierto, fue espíritu o no espíritu, la vida hay que vivirla, hay que disfrutarla. Y también habían enseñanzas como aquellas de, no vale la pena vivir, mejor comamos y veamos que mañana moriremos. Disfrutemos mientras podamos, pero no vale la pena seguir. Y hay muchas ideas que estas están desde el tiempo de Isaías. En el tiempo de Isaías, pero en periodos también griegos. Luego Epiménides, en el año 600 a año 500 antes de Cristo, habla acerca de algunas otras frases que usó el apóstol Pablo en el libro de Primera de Corintios, en la carta a Corintios y a Tito. Entonces, todo esto que nosotros vamos a ver ahorita solo son 2, 3 tópicos y usted puede seguir investigando si quiere la línea griega. Sin embargo, hay mucho de qué aprender acerca de la Biblia apenas. Hemos aprendido a veces poco de la Biblia. Cuando nosotros empezamos a comparar esto, empezamos a ver que la infiltración del tiempo antiguo era muy distinto. Y entonces, ese tiempo, cuando empezó a tratar de tener ciertas filosofías y de indagar el pensamiento de las personas, invadía de alguna forma el origen del hombre, como también se infiltró después dentro de los judíos, del pueblo de Israel en aquel tiempo, luego los judíos y posteriormente hasta tiempos de Cristo y Pablo. Veamos aquí una pequeña línea de tiempo entonces. Si nosotros vemos hacia la izquierda de sus pantallas, ustedes pueden notar que aquí hay un origen del tiempo antes de Isaías, pues aquí solo puse el aspecto de Isaías y aquí hacia atrás, los años de Isaías hacia atrás, pues son otros profetas, pero él vivió en el año 740 al 687 antes de Cristo. Luego hay otros filósofos griegos en los años 610 y 600 antes de Cristo, pero cuando él nace, cuando Cristo nace y muere, podemos ver que acá el tiempo en que él vivió, había ya una infiltración de ciertas ideas. Las ideas que se encontraban en el tiempo de Jesús ya eran notorias desde tiempos antiguos. Cristo, al venir a morir por nuestros pecados y la resurrección que él llevó a cabo por medio del Espíritu del Señor que lo resucitó, él también tomó a sí mismo, dice, y llevó cautiva la cautividad y llevó dones a los hombres. Está hoy sentado a la diestra del Padre. Pero él vino a poner un punto y aparte a partir de esas filosofías griegas antiguas. Note que hacia atrás estaba el tiempo de los profetas. Los profetas fueron trabajando en el tiempo de Israel, pero también existían ya griegos. Las ideas griegas estaban
contemporáneas. Esas ideas se fueron afinando hasta llegar al tiempo en donde la escuela griega, cuando se desafía con el apóstol Pablo allá en el Areópago, se entran a un gran debate de si había o no resurrección. Y entonces, aquí toca pensar por qué Pablo tuvo ese alcance de poder indagar más y retroceder en la historia y decir ciertas frases que realmente en la Biblia las tocó como una referencia al tiempo antiguo. Y yo pienso que todo esto lo que hizo fue darle a conocer al pueblo de Dios en su tiempo que lo que realmente importa es la salvación de nuestro Señor Jesucristo y la cruz, en la cruz que Él vino a morir por nosotros, y que sí existía resurrección. Y eso es lo que les parecía ahí a ellos un poco raro. ¿Cómo es esto que nos está hablando de todo este palabrerío? Nosotros sabemos, conocemos todas esas cosas, pero de repente dice otras. ¿Qué es esto? Vamos a escucharlo. Y entonces ahí salta a la luz un detalle. Hay palabras y frases griegas que ya existían. Miremos una de ellas. En Isaías capítulo 22, verso 3, dice, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Esto lo citó Isaías, pero luego lo cita Pablo a los Corintios en 1 Corintios 15, 32. Lo que está recordando ahí son palabras y algunas que son como filosofías del Antiguo Testamento que empezaron a hacer mella en el tiempo de Pablo. Por eso es de que el apóstol Pablo trata de recordar, por eso Pablo trata de recordar que esto no era nuevo, eran ideas antiguas. Pero dice, bueno, si no Cristo no resucitó, entonces comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y por supuesto, es una frase antigua, pero que da a recordar que en aquel tiempo también habían personas infiltradas y estaban escuchando esta filosofía. Ahora, otra de las frases muy comunes que nosotros usamos, y hasta hay un coro que dice, porque con Él vivimos, nos movemos y somos. Y dice también, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Estas dos frases son frases que se citaron por Epiménides y por Arato en el en los siglos pasados, y Pablo las recuerda en Hechos 17:28, cuando Lucas escribe. Por eso es de que Pablo hace referencia al tiempo antiguo. Y cuando él está con los filósofos en el Areópago, les dice, bueno, veo que ustedes son muy religiosos, que ustedes tienen esto. Incluso vi una frase que dice, al Dios no conocido, a ese Dios no conocido, yo lo conozco. Pablo sabía muy bien de que haciendo referencia a estos poetas antiguos, estaba diciéndoles, ustedes tienen esas mismas escrituras, las han puesto. Algunos de sus poetas nos dicen también que somos linaje suyo. Es decir, que había una misma conexión hacia la vida, hacia la existencia. Entonces Pablo, de lo que ya había estudiado, porque sabíamos que Pablo era muy estudiado, él hace esa referencia de esas frases antiguas griegas. Una última que él toma es en el capítulo 1 de Tito, en el verso 12. Y leemos ahí, hermano Byron, por favor, pudieras leer Tito 1:12. Aquí, pues también lo tenemos en nuestras pantallas y si usted lo quiere ver en sus Biblias, lo puede referenciar. Adelante, hermano Byron. 1:12. 1:12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Amén. Entonces, gracias. Nos podemos dar cuenta que esta cita también no es una cita que Pablo haya usado como una cita bíblica. Él está recordando lo que algunos poetas, filósofos griegos decían. Pero en esta frase también ya hay una frase no con un tono de burla, sino a esto se le conoce como en algunos lugares usted lo va a encontrar la paradoja del mentiroso. Porque dice que este Epiménides, que también lo usó Epiménides, y Pablo lo recuerda en Tito, hace ver de que Epiménides hace una frase confusa, diciendo lo que digo
va a ser usado al revés. Y esa frase, o la frase que se llama también como la Una, paradoja del mentiroso, a dice, una, perdón hermano, una ¿sí? autocondenación sería prácticamente. Sí, y que dice, es cierto, pero no es cierto. Es una confusión entre la misma frase. Lo que digo no es cierto. Eso es lo que dice la paradoja del mentiroso. Pero Pablo por eso dice en el verso 14, el verso 13, yo les digo que este testimonio sí es verdadero y hay que reprenderlos porque están para que estén en la sana doctrina de la fe. Es decir, que de el tiempo antiguo hasta el tiempo de Pablo, estas frases se infiltraron. Y entonces les está diciendo, lamentablemente, esto que dice Epimenides no es una paradoja del mentiroso. Esto sí es cierto. Y está haciendo alusión a que tanto los griegos como lo habían aprendido en sus filosofías tenían ciertas confusiones o también trataban de traer al pensamiento filosófico en nuestros tiempos hoy funciona de la misma manera. Entonces, para ir redondeando en este término, es que ¿qué es lo que enseñan las escuelas epicúreas? ¿Y existen las escuelas epicúreas? Claro que sí, hoy existen. El epicurio piensa que es el placer el principio y el fin de una vida feliz, porque lo hemos reconocido, dice, como un bien primero y congénito, a partir del cual iniciamos cualquier elección o aversión a él y nos referimos a juzgar los bienes según la norma del placer y del dolor. Note esas frases, placer y dolor. La norma del placer y del dolor. Es decir, que esto hoy usted lo ha leído, lo ha estado estudiando a través de las últimas clases. El tener dolor y el tener placer es bueno. El ser doliente es bueno. Pero también hay que parar de sufrir. Pero también hay que gozar de la vida. Entonces, estas reflexiones nos dejan ver de que entre el mismo pueblo cristiano no solo hay superstición, sino que también hay frases infiltradas que se han usado en las iglesias. La prosperidad, el dejar de sufrir, el venir y orar para que Dios nos bendiga y que paremos de todo sufrimiento. El Estas final, escuelas son hoy en día un hecho. Sí, hermano Byron. que no, solo algo breve, que al final son pensamientos erróneos, pues. O sea, una Son pensamientos. filosofía errónea prácticamente. ¿Va? Así es. Esa es la parte que nosotros queremos hacerles ver, hermanos, que en todos ustedes van a encontrar mucha filosofía griega antigua. Ahora, ¿qué piensan los estoicos? Los estoicos dicen que la verdadera felicidad es disfrutar ahora. Vea eso. Depender, sin depender del futuro. Aquí está algo difícil porque entonces no pensemos en el mañana. No para divertirnos, ya sea con esperanza o temores, sino para descansar satisfechos con lo que tenemos, lo cual es suficiente. Entonces, esto suena bonito, suena bueno, pero su objetivo es alcanzar la felicidad y la sabiduría prescindiendo de aquellos niveles o de los bienes materiales. Entonces, también hay iglesias que dicen, despréndase de todo, usted no necesita de nada, véndalo, déjelo y por lo menos mientras usted lo deja, denos su aporte. Antes de dárselo a ellos, denoslo primero a nosotros. Y esto también hoy en día sucede en las iglesias. Entonces, en resumen, mis hermanos, es importante conocer este tipo de aberraciones que están llenando nuestra iglesia. Como una filosofía y psicología a la vez. Filosofía y psicología a la par. Ya para terminar, el pensamiento de Romanos es el que nos debe de envolver mucho mejor. Mi hermano Byron puede leer, por favor, Romanos. Ahí Pues, estamos, 14, 18. pues, dice la palabra del Señor, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. Sea que hablemos de la muerte o no hablemos de la muerte, el Señor nos está diciendo en su palabra a través del apóstol Pablo que esas ideas antiguas que pensaban que no había el por qué vivir, para qué vivir si de todas formas vamos a morir, realmente nosotros tenemos que saber que hay una sola esperanza que es Jesucristo. Vamos a orar ahora, por favor, nuestro hermano es Óscar Esquité, allá en el lugar donde estás, en el hospital, pues sabemos que has estado con estos problemas de COVID y vamos a darle aliento a nuestros hermanos que están
escuchándonos y nos están viendo. Gracias por estar con nosotros. Vamos a orar por estas 4 cosas. Por nuestros hermanos que están ahora en el sede. Por la situación que pues en Guatemala y en nuestro mundo, pues que nos bendiga en la familia, ¿verdad? Que no nos falte nada. Por nuestras autoridades y por último, pues nuestro hermano Byron, cierras por favor por nuestras iglesias, por la iglesia de Cristo alrededor del mundo. ¿Amén? Amén. Adelante, hermano Oscar. Amén, hermanos, Dios me los bendiga. Muchas gracias por estar orando por mi persona. La verdad es que, como lo dice la palabra, somos un solo cuerpo. Y cuando un miembro se duele, la iglesia, todo el demás cuerpo también pasa conmigo esta situación difícil, pero sabiendo en que Dios es bueno y que dice su palabra que todas las cosas nos ayudan a bien, a los que creemos en el Señor, ¿verdad? Yo así lo creo y sé que es con propósito. Los planes de Él son mejores que los nuestros, ¿verdad? Así que Dios me los bendiga, mis hermanos. Gracias por estar orando y un saludo a todos. Amén. Vamos a orar. Adelante. Y vamos a decir, Padre, en el nombre de Jesús, Sí, Señor, gracias. en esta noche te damos gracias por tu lindo, Sí, por Señor. darnos la oportunidad, Señor, de tu palabra, Señor. Hoy estamos equipándonos por misericordia tuya, Señor, acá en el SEBE. Yo te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que sigan estudiando teología, Señor, para que tú les sigas hablando por medio de tu palabra, Señor. Que seas tú el que les sigas enseñando, porque sabemos que tú tienes planes para nuestras vidas. Asimismo, Señor, te pedimos por la situación actual que está Sí, Señor. viviendo el mundo, Señor. No solo nuestro país, sino que el mundo, Señor. Sabemos que todo Sí, esto Señor. es propósito tuyo, Señor, que Sí, algo Señor. tú nos estás enseñando, Señor, y te pedimos que Bendice a seas tú el nuestras que nos familias, Señor. guardes, que seas tú el que nos guíe, Señor, en todo momento. Bendice a las familias de mis hermanos y que seas tú, Señor, el que puedas darnos paz Sí, en Señor. medio de esta pandemia que estamos viviendo, Señor. Asimismo, Señor, te pedimos por nuestras autoridades para que los bendiga, Señor. Te pedimos por nuestro pastor, para que seas tú, Señor, el que le des la sabiduría para Sí, Señor. seguirnos pastoreando, Señor, a las autoridades de los discipulados, a las autoridades Sí, del Señor. SEBE, Señor, Sí, a Señor. nuestros Sí, Señor. catedráticos. Bendícelos, Padre, y dale la sabiduría. Sabemos que son tiempos difíciles, pero que tú sigues utilizando, Señor, a Sí, estos Señor. siervos tuyos para que nos sigan hablando por medio de tu palabra. Gracias, Padre. Sí, Señor. Gracias en el nombre de Señor, Jesús. Hermano Byron, oramos por la bendecimos en el iglesia. nombre de Jesús. Sí, Padre. Así es, Padre. Te pedimos, Señor, por la iglesia de Cristo Jesús, Sí, Señor. Señor, acá en Guatemala, como en todo el mundo, Señor, Sí, Señor. por el cuerpo de Cristo, por cada uno de nosotros, Señor, que formamos esa iglesia, que sabemos que tú vienes por una iglesia pura, santa, sin mancha, Señor, que nos ayudes en medio de esta situación siempre a mantenernos fieles a ti, Señor. Sí, Que en Señor. medio de estas circunstancias sepamos que tú eres el Dios único y verdadero, Señor, y que solo delante de ti nos rendiremos, Señor, y solo a ti adoraremos, Señor. Te pedimos, Señor, por cada uno de aquellos, Señor, que se han alejado, que tú los traigas con lazos Sí, de Señor. amor y Por favor. misericordia, Señor, porque en medio de esta situación muchos han creído, como muchos Sí, han Padre. endurecido su corazón, pero Jesús. sabemos que tú estás siempre, Señor, guiándonos en todo momento. Gracias te damos, Señor, en Gracias esta a ti, noche Señor. y bendecimos, Señor, tu nombre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Jesús. Amén. Amén. Y amén. 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 Dios les bendiga, mis hermanos, y ahí les dejamos algunos links en el manual de esta semana, en la enseñanza de esta semana, que usted pueda tenerla ahí presente y poder compartir con otros de las bendiciones del Señor. Y les instamos a donde estén a dar el mensaje de Jesucristo. Y sigue ahí, hermano Oscar, dando ese mensaje. Por un propósito, tú también estás allá bendiciendo a nuestros hermanos y a otras personas que están hoy enfermas. El testimonio de vida que tú llevas ahora va a ser de bendición para más adelante dar vida a más personas que conozcan Amén, el hermano. nombre de Cristo. Amén. Y a todos nuestros Amén. hermanos, sigamos Gloria, adelante, hermano. sigamos estudiando. Nos visitó también nuestra hermana Cárdenas, hermana Sandra, qué bueno que se conectó. Algunos hermanos que estuvieron, entraron y salieron en un momento de la reunión,
pero les bendecimos. Esperamos que al final de esta enseñanza usted pues ponga ahí también sus comentarios en el Facebook y vamos a estar checando las tareas al final. Hermano Byron, tenemos todavía 2 minutos para explicarles las últimas tareas que hacen falta. Sí, bueno, que realmente logren hacerlas, que si tienen alguna duda nos estén llamando, avisando, que no tengan pena, que les trato de dar ese tiempo prudencial y que pues, lo entreguen más. Y que sigan investigando a conciencia, sobre todo, que no copien del internet o que lean, que utilicen todas sus herramientas que puedan, pero hay mucho que investigar. La mera verdad, estos temas hasta cortos se queda uno, quisiera explicar más, pero por tiempo se nos acorta y se enriquece uno y ve todas esas doctrinas erróneas que enseñan, ¿verdad? Esas filosofías y todo, y los exhortamos a que hagan sus tareas. Muchas gracias de nuevo. Revisen su Classroom de esta semana y por favor aquí les dejamos parte de la información que usted necesitaba para una de ellas para que usted complemente. Quienes no la hayan terminado la pueden enviar todavía esta semana. Dios les bendiga.